Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Un tema nada fácil entre los hondureños. Un tema en el que nunca hemos tenido consensos. Pero lo que hoy vamos a abordar aquí en Frente a Frente es uno de los gravísimos problemas que tiene Honduras. Es cierto, Honduras tiene problemas serios económicos, tiene problemas ambientales. Somos uno de los 3 países con más vulnerabilidad en el mundo. No es invento de nosotros, no es invento de líderes ambientalistas del país. Está registrado por las instituciones mundiales. Somos uno de los países más vulnerables. Por lo tanto, estamos obligados a trabajar y crear políticas públicas para adaptarnos al cambio climático. Adaptarnos al cambio climático. Ya solo con tenemos un gravísimo problema. ¿Qué decir de los problemas políticos, de los problemas de inseguridad? No quiero amargarle su mañana para nada. Todos sabemos los problemas que tenemos, pero es bueno recordarlos y ponerlos como antecedentes, porque el que vamos a abordar hoy, lo hemos dicho desde siempre en este programa, nos hubiese evitado tantas penas en lo personal, hombres y mujeres, en la familia y en la sociedad, si el país hubiese sido capaz de consensuar políticas públicas alrededor de lo que describo a continuación aquí en Frente a Frente. En Honduras persisten desafíos relacionados a la salud sexual. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Ya sabe por dónde voy. En Honduras existen y persisten desafíos relacionados a la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes. Honduras tiene la tasa específica de fecundidad adolescente más alta de la región, con 97 nacimientos por cada 100,000 mujeres de 15 a 19 años. Los datos de la encuesta nacional de demografía y salud, ENDESA, muestran que el 22.8% de las adolescentes en este grupo de edad de 15 a 19 años ya son madres. Y esta cifra aumenta a 30% en áreas rurales pobres con grandes poblaciones indígenas o afro-hondureñas. Vaya a estas regiones, asómese a estas regiones, transite por las calles polvorientas de estas regiones, bien si ya tienen concreto hidráulico o asfalto, y verá usted a estas niñas de 13, 14 años embarazadas. Y verá usted a estas niñas, aquí dice de 13, 19, pero yo que viajo continuamente en la ruralidad, las veo de 14, 11, ya con su bebito, si no es que están embarazadas, interrumpiendo su educación. Una gran mayoría interrumpen su educación. Un gran potencial que se ve frustrado con estas jovencitas. Pues bien, aquí vamos a lo que genera controversia siempre. Nunca he visto un país hacia este objetivo, porque siempre hay problemas y debates. La necesidad insatisfecha, fíjense bien, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es del 19% para las adolescentes, en comparación
con el 12% para las mujeres casadas. Aunque faltan datos recientes, la encuesta Ramos 2015 estimó una tasa de mortalidad materna de 53 por cada 100,000 nacidos vivos para niñas y adolescentes de 10 a 19 años. La primera reacción que yo voy a solicitar, y con todo respeto esta mañana, a un grupo de médicos y profesionales que trabajan alrededor de la niñez en nuestro país, va a ser para los médicos extranjeros que nos visitan. Con estos datos, ¿qué valoran ellos? Con estos datos, ¿qué aprecian ellos? Con estos datos, ¿qué políticas públicas con inmediatez debemos consensuar los hondureños? Mire usted, la implementación efectiva de la educación integral de la sexualidad en Honduras, según la Secretaría de Salud, se ve obstaculizada por la falta de recursos, la capacitación docente inadecuada y la ausencia de materiales educativos apropiados. Esto ocurre a pesar del creciente reconocimiento de la importancia de la educación integral de la sexualidad para la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, y del hecho que, según datos de la encuesta mundial sobre salud escolar en Honduras, datos de la encuesta mundial sobre la salud escolar en Honduras, el 12.5% de los estudiantes hondureños de 13 a 15 años ya han tenido relaciones sexuales y el 65% de ellos antes de los 14 años. No es cierto que yo le vengo diciendo desde hace años que nuestra generación, me van a disculpar el término, se creó, se formó, esa generación de los 60 en Honduras, se formó a lo bruto en el aspecto sexual. En nuestra adolescencia, nadie nos dijo nada sobre sexo o educación sexual, porque nuestros progenitores tampoco a ellos les dieron formación, ni a los padres de nuestros padres tampoco. Y nuestros padres tenían vergüenza de hablarnos de sexo. El sexo que aprendimos y la educación sexual, entre comillas, que aprendimos esa generación, fue la educación sexual que tenían nuestros compañeros mayores inexistentes. Lenguaje violento, vulgar, morboso. Yo creo que ahora, si bien es cierto, ha mejorado la información por un sinfín de razones, pero buena parte de nuestra juventud no tiene la debida educación sexual y buena parte de nuestros padres siguen teniendo pena, vergüenza al momento de abordar este tema con sus hijas. La menstruación en las niñas, les aseguro que más de la mitad de madres de Honduras no tienen el valor de hablarle de este tema a nuestras niñas, sino que ponen a otra persona. Esta es la realidad. A menos que yo esté equivocado y hoy me hagan trizas los invitados y me rebatan y me digan, usted anda perdido con los datos y con el análisis. Bueno, según instituciones del Estado de Honduras, la resistencia a la aprobación de leyes y políticas públicas que promueven la educación integral en sexualidad proviene de la oposición de grupos conservadores fundamentada en argumentos ideológicos y morales. Estos grupos, compuestos por sectores religiosos y políticos, buscan restringir el acceso a la información sobre sexualidad. Este es el pensamiento del Estado de Honduras, de las instituciones del Estado de Honduras. Sé que va a haber una gran controversia. Ese Renato cristiano se ha vuelto demasiado liberal, pecaminoso. Este es el debate histórico que hemos tenido en el país, que el que aborda estas temáticas así, basados en la educación, anda por caminos incorrectos. Pero hay que debatirlo,
hay que debatirlo, crear conciencia, allá usted, qué internaliza y cómo reflexiona ante la información. Pues bien, dicen las instituciones del Estado que estos grupos compuestos por sectores religiosos y políticos buscan restringir el acceso a información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, particularmente para adolescentes. El rechazo de la Ley de Educación Integral en Sexualidad ejemplifica esta polarización y los desafíos para avanzar en políticas públicas en esta área. No las tenemos, así de simple, no las tenemos. Presento a mis invitados, el ginecólogo y jefe de servicio de obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario de Requena, en Valencia, España, el doctor Ezequiel Francis Pérez Campos. Doctor, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, un placer para mí también poder colaborar en toda la solución de estos problemas que ha manifestado que tiene la población, básicamente la población adolescente de Honduras. Con la experiencia, en mi país no estamos magníficamente, pero hemos recorrido largos caminos y esas experiencias de enfrentarse a situaciones complejas para mejorar la salud de la población y hacerla un poco más feliz y dueña de sus propios destinos, es la que queremos desde la perspectiva de nuestras sociedades científicas que se dedican a la anticoncepción, transmitir, y por la que se nos ha requerido en Honduras, donde venimos con absoluta dedicación a ofrecer nuestros conocimientos para que el camino sea más sencillo y se pueda mejorar esas cifras negativas y esos casos individuales que contados al detalle resultan desgarradores para todos, porque una cosa es el porcentaje y otra cosa es el nombre de una niña en una situación tan compleja. Eso tenemos formas de evitarlo y yo considero un delito que nos dejemos, habiendo posibilidades de actuar, posibilidades científicas, posibilidades bien contrastadas, que dejemos que eso siga sucediendo y que esas niñas sigan sufriendo pues, el robo, la extracción de sus sueños, de su futuro y de su posibilidad vital. Tenemos la obligación, los adultos y los que tenemos experiencia, de ayudarles implementando políticas públicas, invirtiendo, formándonos para mejorar la vida de estas niñas, de estas mujeres también adultas. ¿Le parecen impactantes estos datos, doctor? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Bueno, al menos en España, no tienen tabú para abordar y debatir el tema. En Honduras inclusive eso. Bueno, yo no diré que no tenemos tabúes, sí tenemos. Hay grupos de presión, también los tenemos. Lo que pasa que por el tiempo discurrido hemos avanzado en determinadas cosas y esos grupos de presión que impiden a veces incluso el ejecutar evidencias científicas, pues han ido perdiendo protagonismo en aras de que predomine el criterio científico y la libertad individual y el respeto a los derechos y la consecución de determinadas licencias que las leyes refrendan para que la gente pueda tomar sus propias decisiones. Sí sorprende, pero no tanto, porque bueno, el mundo ahora es muy permeable, conocemos las cosas y nos damos cuenta, y nos puede servir además como acicate para persistir en la defensa de esos logros, de esas libertades individuales que han conseguido las mujeres básicamente, con la ayuda, por supuesto, de los hombres que creemos también en esa lucha por sus libertades y sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, pues de esa forma, aunque nos sorprenda, creemos, y yo estoy absolutamente convencido, que hay un camino, un recorrido de mejora absolutamente evidente que puede hacer que las cosas cambien. Y comentábamos antes estadísticas que iban cambiando a base del esfuerzo, la convicción, y quedarnos en aquello que es más perentorio y fundamental, que es el respeto a la decisión personal. No hacer ideológicas las decisiones que tienen que ver
con la salud de las personas pública, la salud reproductiva, la salud sexual, sino dejar que en ese terreno sean las propias personas las que tomen sus propias decisiones y dar los instrumentos válidos desde el punto de vista médico, sin riesgos para la vida y para la salud de las mujeres, para que puedan tener esa decisión libre de su maternidad, que es a fin de cuentas lo que nos estamos jugando. La mujer decide cuándo quiere tener los hijos, con qué espaciamiento y el método anticonceptivo que quiere utilizar. Estos temas es moverse en arenas movedizas. Yo acepté debatir esto porque sé que el país necesita debatirlo para concienciar. Y se lo dice un cristiano con muchos valores, que me parece que la iglesia se ha quedado corta en el análisis integral de esta problemática. Se lo digo con franqueza, sépanlo, sépanlo. No me debilito en mis valores espirituales, pero creo que la iglesia hondureña se ha quedado corta con un problema serio que en este aspecto vive Honduras. Y por eso le solicito también su opinión al doctor Luis Ernesto Pedernera Reina. Él es el defensor, no es médico, ¿verdad? No. No es médico, no es médico. Él es el defensor de los derechos de la niñez y expresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU entre 2017 y 2021. Me voy con nuestros invitados que nos visitan y luego presento a los hondureños. Todos son hondureñas, ¿verdad? Fuera de ellos dos, todas las damas que tengo aquí son hondureñas. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias. Ya las presento. Pero cuando escucha estos datos sobre la adolescencia en Honduras, sobre los nacimientos por cada 100,000 mujeres de 15 y 19 años, cuando usted tiene información sobre la necesidad insatisfecha de anticonceptivos, que es del 19% para las adolescentes en comparación con el 12% para las mujeres casadas. Cuando usted escucha que se estima una tasa de mortalidad materna de 53 por cada 100,000 nacidos vivos para niñas y adolescentes de 10 a 19 años, ¿cómo reacciona un ciudadano de uno de los países más avanzados en América Latina? Pequeño, menos habitantes que nosotros, pero muy adelante de nosotros, Uruguay. Por eso presento a Luis Ernesto Pedernera Reina. Bueno, muchas gracias por la invitación, a debatir estas cuestiones que me parece que son importantes para la sociedad hondureña. Un país al que me siento muy cercano por amigos y porque he seguido muy de cerca, valga la redundancia, la situación del país. Es la segunda vez que estoy en este programa. La primera fue en 2017, cuando se quiso bajar la edad de imputabilidad y por suerte primó la cordura en el país. Entonces, gracias de vuelta por la invitación. A usted por volver. Y yo he sido integrante del Comité de Derechos del Niño, que es el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Convención en todos los países. Mi mandato, mis 8 años en el comité, terminó el 28 de febrero y terminó examinando al Estado hondureño. Es decir, el Estado hondureño tiene el documento de recomendaciones entre las que este tema se aborda y el Estado hondureño tiene obligaciones para cumplir en orden a lo que se comprometió al ratificar la Convención. En cuanto a lo que usted ha marcado de la información, asusta. Yo ayer decía, es un drama de las niñas y las adolescentes en este país. Eso es intolerable para cualquier sociedad civilizada. A esos datos le podemos agregar lo que yo vi en Ginebra cuando el Estado hondureño fue allá, es a las cifras de mortalidad, pongámosle un poco más de información. La mortalidad de adolescentes de entre 15 y 19 se multiplica por 2 cuando están embarazadas, en mayores de 15 y en menores de 15 por 5. El riesgo, el embarazo en la infancia siempre es un embarazo que
tiene riesgo para la mamá y para el niño. Honduras, esto marca en Honduras una profunda desigualdad en el trato a las niñas, porque bien usted lo decía, estas cifras son escandalosas cuando uno se aleja de la ciudad, cuando uno va al campo y ve población rural, indígena, afro-hondureña. Ahí, si en la población que vive en la ciudad las cifras ya son un escándalo, ahí son obscenas. Yo estuve en Honduras cuando se lanzó la cigadena, hace poquito. Me reuní con los legisladores de todos los partidos porque estaba en ese momento en el Parlamento, en el Congreso, la Ley de Educación Sexual Integral. En el examen a Honduras tuvimos la triste decepción de que la ley votada no fue promulgada, tuvo un veto presidencial. En ese escenario, esto es inconcebible. Y el Estado hondureño, que son los tres poderes, porque esto me interesa recalcarlo, el comité le habló al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y aquí no vale mirar para otro lado, porque ellos sabemos que esta cuestión de la anticoncepción y en particular la de la pastilla del día después está en el ámbito judicial para dirimir en una contienda. El comité también le ha hablado al órgano judicial y el órgano judicial deberá tomar una decisión basada en evidencia, pero fundamentalmente apegado a los compromisos internacionales que asumió cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Que las niñas y las adolescentes en Honduras sigan sufriendo este drama de esa cifra que usted dijo es insostenible para cualquier sociedad, porque están condenadas en su vida actual y está condenada Honduras en su futuro. A ellas hay que cuidarlas, hay que protegerlas y garantizarles que su adolescencia, que su niñez es una niñez que se vive plenamente y que la maternidad vendrán en otros momentos de su vida. Pero hoy interesa que estén en la escuela, creciendo en un hogar, con sus necesidades básicas satisfechas. Esa debe ser la preocupación de la sociedad hondureña. Les va a doler lo que les voy a decir, pero ya lo he dicho otras veces. Y hoy creo que es oportuno decirlo. Nacer mujer en algunos ámbitos de Honduras es una tragedia. Es una tragedia. Piense lo que digo. Ya, nacer mujer en Honduras es vivir en un país sumamente vulnerable. Así que los femicidios y feminicidios aquí todos los días son escandalosos. Pero nacer en algunas regiones, en algunos estratos sociales de poco ingreso, nacer mujer en Honduras es una tragedia. Niñas embarazándose a los 13 años. Y hogares echando a las niñas a los 13 años porque ya no pueden sostener el hogar. Busquen cómo hacer. Hay excepciones. Yo conozco mujeres solas, sin pareja, como decimos en Honduras, echando penca para que sus hijas interrumpan la pobreza, esforzándose porque se eduquen, porque la única manera de romper la pobreza es con educación. Pero hay que admitirlo, nacer mujer en Honduras es una tragedia, y sobre todo cuando se nace en hogares de pocos ingresos, tan condenadas a embarazarse a los 13 años, a andar trabajando a los 13 años, a no tener educación, solo a soñar y ver a quienes sí pudieron tener éxito en el país. Bueno, esta es la temática.
Esta es la temática. Y la pregunta la formula Lucecita Madrid, para que usted participe en el transcurso del programa. Y ya presento a mis invitadas también de Honduras. No digo que tuvieron suerte, pero tuvimos padres con pocos ingresos, pero que les metieron en la cabeza a ellos, sin que hayan pasado por la educación superior. Algunos se quedaron en la educación media, que la única forma de romper la pobreza es con educación. Nuestros padres me remendaban, mis abuelos me remendaban con aguja e hilo aquellos papeles de oficio, los cortaban para que fuera a la escuela así. No, fuimos afortunados con nuestros padres. Fuimos afortunados con nuestros padres, definitivamente. Por favor, mira que hoy ando un poquito sensible y creo que por eso estoy hablando más de la cuenta, pero es que la temática vale la pena. Yo sé que hoy vamos a dejar huellas en el país. Adelante, Luz. Muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede enviar sus comentarios a través del número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065, y también a través de cada red social Frente a Frente HN. Si en realidad hay resistencia a la aprobación de leyes y políticas públicas que promueven la educación integral en sexualidad, ¿comparte usted esa resistencia? ¿Comparte o no usted esa resistencia? Creo que tiene información general el público para responder, para debatir y para sugerir. Si en realidad hay resistencia a la aprobación de leyes y políticas públicas que promueven la educación integral en sexualidad, ¿comparte o no usted esa resistencia? ¿La comparte o no la comparte? ¿Verdad? Sí. Ya verás cuántos mensajes vas a recibir. Y en estos temas llama gente con mucha conciencia. De ambos lados, ¿no? Sí. De los que están a favor y están en contra. Pero de algo nos van a servir los comentarios, ya sea a favor o no de lo que aquí se está hablando en Frente a Frente. Tengo aquí a la doctora Doria Carrasco, es ginecóloga, obstetra, maestría en epidemiología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras. Doctora, me disculpan, yo por eso le pido a la producción que siempre sea coherente el alineamiento aquí con la rotulación, así que me disculpa. Estoy con la doctora Doria Carrasco. Bienvenida, doctora. Buenos días. Es un placer tenerla. Gracias, es un honor estar aquí y hablar de uno de los temas más importantes, como es la sexualidad y lo que es la inclusión de la planificación familiar. Importante saber, Renato, que el Estado está en la obligación de ofrecer a todas las mujeres, no solo niñas, a todas las mujeres en edad reproductiva, lo que es los métodos de planificación familiar, y la píldora anticonceptiva de emergencia, que es uno de los temas de debate, es uno de ellos. Científicamente comprobado que no es abortiva y que es de beneficio para la sociedad. Es una manera de emergencia de utilizar. En un mundo ideal quisiéramos que nuestras adolescentes fueran a consulta, a un control preconcepcional. No solo las mujeres adolescentes, todas las mujeres en edad reproductiva que acudieran a un control para hablar sobre planificación familiar. Lastimosamente estamos a años luz, otros países nos llevan adelantado esto, pero tenemos herramientas para poder disminuir lo que es los embarazos. Solo quiero agregar que algo bien claro que dijo el doctor, la estadística es horrible, pero ver cada caso de niña es lo que nos afecta. Hace poco Honduras tuvo un caso de una niña, todos sabemos en las redes sociales, 16 años, con 2 niñas, una de 3 y una de 1 año, la de 3 cuidando a la del año, se le criticó horriblemente. Sí, sí. ¿Dónde está el Estado para ofrecerle a esta niña la mejor manera de planificación familiar? Era una niña cuidando a 2, es una niña cuidando a 2 niñas, y las críticas fueron horribles para esta adolescente, más nadie se puso a pensar por qué esta niña a sus 16 años ya tenía 2 embarazos. Sí, Entonces, sí, esa eso noche yo debemos- recuerdo cuando la policía la retornó a su casa, Correcto. que nos envían un video a nosotros cuando la niña iba llegando a su vivienda protegida por la policía. Y la gente reclamándole, Reclamando. juzgándole. Ahí viene esa que maltrata a los Que hijos. maltrata. Una cipotilla de 15 años. Sí, Aquí tuvimos claro. que hacer un llamado, 30 minutos, que Así por es. cierto usted reaccionó. 30 minutos para que la gente no tratara así a esa niña. Una niña con 2 hijos de 1 y 3 Correcto. años. Y después nos dicen, una niña abusada, sin papá, sin protección.
Me llamó un tío de ella, Renato, por favor, ayúdeme. Dice, mire que aquí la gente señala a esa niñita y usted no sabe la tragedia en la vida que ha tenido esa muchacha, me dice. Pero entiendo que la institucionalidad la recogió, abogada Nora Urbina. Sí, sí. Gracias, Renato, y buenos días al resto de los invitados. Lo felicito, Renato, porque no es la primera vez que tocamos estos temas. Creo que ha sido un programa, y usted como periodista ha tenido apertura siempre a debatir y a llegar a las mejores decisiones como Estado. En ese caso, realmente quienes estamos trabajando siempre en el tema de niñez y adolescencia, nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué toda la sociedad está tan enfocada en lo que está pasando ahora y no en lo que le pasó a la niña? Esa niña salió embarazada a los 12 años. A los 12 años. Hubo un mal manejo del caso porque hubo demasiada publicidad, la niña fue expuesta y por las instituciones, quiero recalcar que por las instituciones, la niña fue expuesta para incentivar contra ella el odio, la estigmatización, hubo mucho juzgamiento público. Y esas cosas no se deben repetir, El sistema debe estar tan especializado para manejar esos casos con la absoluta confidencialidad, pero también debemos ver y debemos irnos más allá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué niñas a los 16 años, 15 años, creo que ni ha cumplido los 16, ya tiene 2 niños? A los 12 años salió embarazada. Dio a luz a los 13 años y ya tiene un segundo hijo. ¿Qué pasó? No pudo evitar un segundo embarazo. Si no se pudo evitar el primer embarazo, porque fue un embarazo forzado en el marco de una relación familiar, ahí en su entorno, el segundo embarazo, y aquí están los doctores que me pueden corregir, el segundo embarazo se pudo haber evitado y no se evitó. Esto pone a Honduras, como dice el doctor Luis Pedernera, en una evidencia vergonzosa, porque eso significa que no estamos desarrollando políticas que estén encaminadas, número 1, a cambiar esas tragedias de vida que hay en las niñas. Y número 2, pues que el Estado tampoco está protegiendo, como debe proteger, a las víctimas de la violencia sexual, ¿verdad? Entonces, creo que en el transcurso del programa vamos a poder ir abordando la necesidad, por ejemplo, de educar en materia de la sexualidad. Y aquí voy a adelantar que el comité ha dicho, el Comité de Derechos del Niño, que ya nos va a decir don Luis las funciones del comité y todo lo demás, ha dicho que la educación sexual es de acuerdo a la edad. Renato, aquí ha habido una mala interpretación y dicen, no, es que al niño de 4 años, 5 años le van a ir a hablar de condones, le van a ir a hablar de métodos de planificación. No es así. Al niño pequeño de 4, de 5, de 6 años se le van a ir fortaleciendo esos entornos protectores, que el niño pueda a tiempo hablar, contar algo que le está pasando, que identifique que esa es una caricia abusiva, que lo que le está pasando con el tío, con el abuelo, no es algo normal, pero la verdad es que los embarazos forzados, desde los 9 años, 10 años, 11 años, y aquí están las doctoras del sistema de salud, se han vuelto realmente una rutina. Yo como fiscal vi las consecuencias de esa violencia sexual y yo, Renato, me resisto a que no se haga nada. Mis padres, la vida, como dice usted, me ha dado oportunidades de, siendo mujer, sí, llegar a tener maestría, un doctorado en derechos humanos. Entonces, no podemos en una sociedad, los que hemos llegado a un nivel de conocimiento, quedarnos callados y no hacer nada. Mínimo, deberíamos de empezar a mover la aplicación de esas guías
de esas guías de educación sexual y unas guías que lleven un contenido realmente científico, que vayan con una base científica para poder prevenir este tipo de cosas. Usted, yo estoy seguro que tiene conocimiento de cuál es el debate interno en Honduras con esas guías, ¿verdad? Usted, estoy convencido que tiene la información. ¿Dónde se origina el debate, la controversia y por qué? Claro que lo vamos a abordar. La doctora Rosa Marlene Flores, jefa del programa de atención integral a la persona, familia y comunidad de la Secretaría de Salud. Ahora ya quedo así preocupado. No, yo soy Cándida. Yo. Imagínense. Pido disculpas a la población, pero me vino enredado todo esto. La doctora Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenida. Buen día, Renato, buen día a todos y todas. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, estas cifras que usted acaba de mencionar, Renato, son preocupantes y reflejan la tragedia, como usted bien lo decía, que viven las niñas y adolescentes en nuestro país. Y no podemos y no debemos, Renato, estar viendo pasar la tragedia, como lo decía usted, sin hacer nada. Yo creo que estos espacios son importantes para debatir sobre una temática que están viviendo las niñas, las mujeres adolescentes y las mujeres adultas en el país. Y no solo en cuanto a los embarazos forzados, sino que hay una tragedia que también acompaña las historias de las niñas y adolescentes con las que trabajamos y atendemos en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Está también rodeado un ambiente de violencia y tal como lo han dicho autoridades en la materia a nivel internacional, que la familia, que debe ser un espacio protector, la escuela, que debe ser un espacio protector para los niños y las niñas y adolescentes, igual que la comunidad, está generando violencia. Y la violencia sexual es una de las violencias que viven las niñas en nuestro país y que no se refleja la respuesta o no se ve la respuesta del Estado ante circunstancias o tragedias como esta, como usted lo decía. En el caso de la niña que estábamos comentando, a esa niña el Estado le ha fallado desde los primeros años de vida, pues que esta niña no tuvo educación, no tuvo acceso a la educación, no tuvo acceso a una familia protectora. Y es ahí cuando el Estado, a través de sus instituciones y su sistema de protección, debe activarse y sobre todo nosotros abogamos por la prevención de todas estas situaciones que vive la niña en nuestro país. Ahora sí, la doctora Rosa Marlene Flores, la jefa del programa de atención integral a la persona, familia y comunidad de la CESAL. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, está potenciando los servicios de salud sexual y reproductiva a través del acceso a las píldoras anticonceptivas de emergencia. Si recuerdan, casi 10 años que no se podían usar este tipo de método y la presidenta liberó el uso, la comercialización y tenemos avances, pero no los que esperamos. Tenemos algunos avances, hemos disminuido alrededor de 2.800 embarazos en adolescentes en un año, precisamente por ampliar la gama de servicios de planificación familiar, métodos modernos, pero tenemos muchísimas oportunidades de mejora. Tenemos que llegar hasta los lugares más lejanos, en las zonas rurales, usted lo mencionaba, es donde más embarazo en adolescente hay y hay muertes maternas en adolescentes. Tenemos niñas de 10 años embarazadas que han muerto, tenemos una el año pasado y tenemos 9 de 15 a 19 años que no merecían tener ese final tan triste. Una muerte materna de verdad que es una tragedia para la sociedad, para la familia y la Secretaría de Salud está muy comprometida, pero necesitamos apoyo. Nuestra ministra está poniendo todo el interés para tener acceso a los fondos para la compra de estos métodos. También gestionamos donaciones y tratamos de que este método llegue hasta el lugar más lejano del país. Y las regiones que más embarazo en adolescente tiene, precisamente es Olancho, gracias a Dios, Intibucá,
lugares donde son zonas urbanas y también en su mayoría rural, y que la población indígena es la que más está sufriendo este tipo de problemas. Muchas gracias. Interesante el tema, interesante el tema. Tema que lo venimos abordando desde hace tiempo. Miren, y todo el problema es este. Los que creen que con educación sexual habrá una juventud, tendremos una juventud en libertinaje sexual. Y eso genera la controversia. Eso genera la controversia. El otro tema, cuando hablamos con aristas parecidas a esta, las guías sexuales. No, es que esas guías promueven el lesbianismo, el homosexualismo. Ese es todo el debate en el país. Ese es todo el debate en el país. Pero ya escucharon ustedes cuál es el interés que hay aquí de todos los profesionales hondureños y extranjeros presentes en Frente a Frente. Que evitemos esos embarazos en nuestras adolescentes, esa mortalidad en nuestras adolescentes. Que tengan la suficiente educación sexual nuestras niñas y nuestros niños para tomar las decisiones más inteligentes y no ver truncado su futuro. Yo entiendo que eso nos han querido decir esta mañana. Pero mejor voy a la pausa para que no nos atrasemos y enseguida vamos a escuchar sus experiencias, sus planteamientos sobre esta temática. Años, Plantatón HN, 30 de mayo. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por su opinión a través de nuestro número de WhatsApp. Escribe un televidente: los anticonceptivos están dirigidos a la persona incorrecta. El hombre puede dejar embarazada a las mujeres los 365 días del año y la mujer puede quedar embarazada una vez cada 9 meses. Desde allí hay que empezar a concientizarse, escribe este televidente. Está bien decir que es una desgracia nacer mujer en Honduras, pero deberían hacer énfasis que el responsable es el hombre, enseñarles que hombre es el que cuida a su familia, hombre es el que es responsable, hombre es el que da ejemplo. No, aquí son muy machos y tienen varias mujeres, muy macho el que golpea a su mujer y a sus hijos. Yo creo que ese es el mayor problema, hacer verdaderos hombres con valores a nuestros niños. Otra opinión: con el respeto que se merecen, no minimicen el daño que la menor de 16 años le hizo a sus hijas, porque haya sufrido lo que haya sufrido y le hayan pasado lo que le haya pasado. No, señores, eso no le da el derecho de golpear y abusar de sus hijas. También los maestros no tenemos la culpa de los embarazos en adolescentes. La culpa y responsabilidad es de los padres de familia, ya que a mí me denunciaron los padres de familia en Valle de Ángeles cuando les hablé de sexualidad a mis alumnos, diciendo que soy una promiscua y que los incitaba a tener sexo. Así que no, por favor, los maestros no tenemos la culpa. La primera escuela es el hogar. Otra opinión: la educación sexual la están dando los reggaetoneros con sus letras de canciones y videos sensuales. Eso incluye también a las cantantes femeninas. En los cines hay censura de parte de la Secretaría de Gobernación, pero no hay censura para la música. Los médicos que atienden partos a niñas deben alertar a las autoridades correspondientes para que se le haga una visita y se dé seguimiento a la nueva madre no preparada y su nueva familia.
La formación debe ser con los padres, pues el supuesto hogar es un aula de ensayo de actos inmorales. Hay mucho sufrimiento en silencio de la niñez hondureña. En riesgo permanente son expuestos al crimen en hogares que son un desorden. El problema es que al Estado no le interesa, hay clínicas periféricas, llegan niñas de 11, 12, 13 años embarazadas y nadie investiga. Bendiciones. Otra opinión, no comparto esa resistencia, debe educarse a temprana edad a nuestra gente. Estamos a años luz a todo nivel en educación. Urge leyes y políticas en Honduras para poder salir del subdesarrollo. Ok. Esta problemática no es nueva. Trabajo en un hospital público donde cada semana están llegando muchas niñas embarazadas. Estos casos se presentan a la Fiscalía de la Niñez, pero esta solo recibe casos de niñas que se embarazan de 13 años para abajo. Si tienen 14 años no reciben estos casos. La Convención de los Derechos de los Niños reza que se es niño hasta los 18 años. Muchos de estos casos tienen historia de delito y Fiscalía no hace nada. ¿Por qué? Escribe el televidente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Descríbame los 2 puntos claves, por favor, Sí. para que aprovechemos cada minuto. Sí, el tema de la PAE, Renato. Vamos a ver. En la PAE, en el pasado, hubo muchísimo debate sobre el uso de la PAE y se tenía la idea de que la PAE es abortiva. Hoy ese debate ha crecido, ha habido mucha evaluación científica y tenemos, digamos, un criterio científico, que es justo el que queremos que se comparta con la ciudadanía, el hecho de que la PAE no es abortiva. Bueno, ahí vamos a escuchar al doctor. Y lo va a decir el doctor. El doctor Ezequiel Francis Pérez Campos, ginecólogo, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de Requena, en Valencia, España. Ese ha sido el debate en el país. Esa píldora es abortiva. Ok, perfecto. El segundo punto. El segundo punto es la educación sexual, Renato. Honduras, como muy bien lo ha dicho el doctor Luis Pedernera, tiene recomendaciones desde hace años para que haya educación sexual. Es cierto que la educación sexual puede darse y debe darse en el entorno familiar, pero la realidad hondureña es que más del 50% de los hogares hondureños están jefeados por mujeres y las mujeres pasan trabajando de sol a sol. ¿Y cuál es el debate? ¿A dónde se genera la controversia alrededor de la educación sexual? Bueno, hay debate porque hay sectores opuestos y mucha gente de la población opuesta a que haya educación sexual en las escuelas, y el tema es que la educación sexual, garantizar el derecho a la educación en general, es responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué se oponen a la educación sexual en las escuelas? Porque justamente lo que usted decía, empiezan a opinar que los muchachos a corta edad van a empezar a tener relaciones sexuales indiscriminadas, cuando no es cierto. Si ya vemos nosotros que cada vez más chicos, los muchachos están teniendo relaciones sexuales. Es una realidad. Entonces, no es cierto que porque vaya la educación sexual se va a activar el adolescente sexualmente. Ya están activos sexualmente. Ok. Y esa es la realidad. ¿Es abortiva esa píldora del día de después, doctor? Rotundamente no. Y no es mi opinión, es la ciencia la que lo dice. Está suficientemente estudiada porque es un tema evidentemente muy controvertido y se ha estudiado con muchísima intensidad, mucho más que otros aspectos de la medicina. La píldora de anticoncepción de urgencia es píldora anticonceptiva. Es no una píldora para la anticoncepción regular, para que se utilice de forma continuada, aunque tampoco tiene mayores riesgos el utilizarla más veces, pero es una segunda oportunidad anticonceptiva. Hay un método de base y cuando falla ese método o no se ha aplicado por la razón que sea, tenemos una segunda opción. Qué bien si en la vida nos dieran una segunda opción para cada cosa, ¿no? Para evitar que se produzca ese embarazo cuando no hemos utilizado una protección o cuando ha sido forzada la relación sexual o cuando se ha roto un preservativo o se ha olvidado un número de píldoras que se venían tomando. Segunda oportunidad anticonceptiva, no abortiva, porque vamos a evitar que el óvulo, porque se va a retardar su liberación
o se va a interferir en ella, como el óvulo no va a existir, el espermatozoide del varón fecundante no lo va a poder alcanzar, no se va a producir esa unión, esa concepción, y consecuentemente no va a existir un embarazo. El argumento que se mantuvo en un inicio de que podría también actuar sobre la capa interior del útero, que es el endometrio, y evitar que posteriormente ese huevo fecundado anidara dentro del endometrio, que es el inicio real del embarazo, del embarazo, no de la concepción, del embarazo, cuando anida dentro del endometrio. Eso, bueno, ya tenemos suficientes constataciones, ensayos clínicos, por la ciencia, por lo que hemos estudiado al respecto, para afirmar que no es así. No es antiimplantatoria, no evita que el huevo fecundado, que lo que va a ser el embrión, entre en la capa que le va a dar cobijo y va a dar origen al desarrollo de la gestación. No se va a producir la concepción, no hay embarazo, no tiene por tanto posibilidad de ser abortiva, es clara y rotundamente anticonceptiva. Anticoncepción de emergencia, porque no es la anticoncepción rutinaria de una píldora, de un método quirúrgico, de un implante, de una inyección, es para esas situaciones que hemos dicho, en las que no hemos previsto el que se pudiera producir un embarazo. Pero por supuesto, y rotundamente, es una píldora anticonceptiva. Y esos argumentos utilizados a veces por desconocimiento y otras veces por arrimar a la propia ideología, acomodar la ciencia a la ideología, y eso no es lo más sensato. La creencia se vive a nivel individual y es absolutamente respetable, pero lo que no podemos ir es contando una falsedad científica para que la gente actúe de la forma que nosotros queremos que actúe. La decisión será al final de la persona que lo tiene que tomar, pero a la luz de la realidad científica. No es anticonceptiva, no es antiimplantatoria, es anticonceptiva, y a partir de ahí tenemos que actuar. Y, por supuesto, las políticas públicas tienen que estar en el sentido de facilitarlo, porque todas esas tragedias, o un buen número, porque no es al 100% eficaz, porque como no es abortiva, sino anticonceptiva, no tiene una eficacia del 100%. Pero las políticas públicas tienen que implementar, se tienen que implementar para evitar que todas esas tragedias, o un buen número de ellas, lleguen a producirse. Sí. El bien que estamos causando a la sociedad es tan grande, a costa de una píldora anticonceptiva, que además, y en contra de lo que se ha también dicho al respecto, no tiene un riesgo para la salud de la mujer, sino en una sintomatología mínima, escasa, reversible, y que muchas veces no requiere ni siquiera tratamiento sintomático. Creo que vale la pena romper una lanza para la defensa, porque el beneficio es mucho y el riesgo muy mínimo, y además, para quien dice que es abortiva, no dejemos de decir esa barbaridad científica. Es una barbaridad científica. La doctora va a complementar, dice. Ok, así, sí. Doctora, y después voy con Luis Ernesto Pedernera. Sí. La verdad, Renato, que ya hemos tenido estas discusiones, sí, y desgraciadamente somos el único país que la considera abortiva. Ya como bien lo mencionó el doctor, científicamente comprobado que inhibe la ovulación. Al inhibir la ovulación pueden llegar los espermatozoides y no se van a encontrar. Por lo tanto, no va a haber fertilización. Si llegara a darse la ovulación y se embaraza, el embarazo procede, sigue, y por ahí usted va a escuchar, doctora, esa píldora no sirve, mire, aquí está mi bebé. Quiero decir que más que una segunda oportunidad, que sí es una segunda oportunidad, en nuestro país es una oportunidad de emergencia. Y ligado a estos dos temas, miren, en un mundo ideal, y esa es una frase que me gusta decir, quisiéramos que nuestras niñas, adolescentes, tuvieran educación sexual. Si tienen educación sexual, ellas llegarían a nuestros centros a pedir orientación sobre cómo planificación familiar. Y nosotros le orientaríamos en qué método es el de mejor elección de acuerdo a su condición. Métodos de corta duración o métodos de larga duración. Desgraciadamente, nuestras adolescentes no están llegando, y entonces esta es una oportunidad. El Estado está en la obligación, y lo dicen las leyes, de ofrecerle a las y los hondureños, porque también a los jóvenes varones,
todos los métodos de planificación accesibles y entre ellos está la píldora anticonceptiva de emergencia. Es levonorgestrel, es una progesterona que lo que va a evitar es evitar el embarazo. Y mire, algo solo que quiero retomar por los mensajes importantes. En nuestro país tenemos un grave conflicto, bueno y malo, que es las redes sociales. Nuestros adolescentes están viendo las redes sociales y están aprendiendo de sexualidad en las redes sexuales. Y me estoy yendo muy lejos, hasta en las películas infantiles se está hablando de sexualidad. ¿Por qué las escuelas, que son las personas, obvio, bien lo dijo la profesora, debe de empezar en la casa, no hay discusión, nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos sobre esto, pero la escuela es nuestra segunda casa, ¿dónde pasa la mayoría de nuestros niños, de los adolescentes? En la escuela. Entonces tenemos que, ahí, ya en otros países, la escuela es parte fundamental de la educación sexual en nuestro país, en sus países, aquí no. Entonces, en ese sentido, y yo quiero que toda la población hondureña entienda que la píldora anticonceptiva de emergencia no es abortiva y no es mi opinión personal, es una opinión científica. Si usted tiene dudas de lo que yo le estoy diciendo, busque información, no se quede con los dichos de la población, o busque a su médico para que lo oriente. Algo bien importante, la píldora anticonceptiva se puede tomar las veces que quiera. Las veces, si se las quiere tomar cada 3 días, cada 4 días, se las puede tomar y no le va a provocar efectos secundarios graves, importantes. ¿Qué le va a provocar? Una alteración menstrual. Que yo digo que se la tome cada 3 días porque con esa alteración menstrual, ¿qué mujer le gusta andar con su menstruación? Ninguna. Ella va a ir a consulta. Y ahí en la consulta le voy a explicar que su mejor método de planificación no es la PAE, que está bien que lo haya usado, pero que podemos cambiar a uno que mejor le convenga y que no le provoca más efectos secundarios suaves. Esa es mi opinión. Con esa opinión, usted lo que ha provocado es que mucha gente en Honduras esté diciendo allá en la sala de su casa o en el comedor ahí de la sala o de la cocina, esa doctora anda promoviendo una sexualidad libre, sin responsabilidad. ¡Uy, qué doctora! No. Bueno, hacia ahí vamos. Es que lo que intentamos aquí es que comprendamos los alcances de la ciencia, si es correcto o no, para evitar esta tragedia de nuestra adolescencia, de nuestras niñas. Mejor hacer caso de las sugerencias del médico sobre la planificación, sabiendo que a muy corta edad nuestros niños están teniendo relaciones sexuales. Solo permítame, porque yo le escuché a la doctora Rosa Marlene Flores, jefa del programa de atención integral a la familia y comunidad en la CESAL, que se redujeron después de que la presidenta tomó la decisión en aproximadamente 2.500 embarazos en adolescentes. 2.864. Pero me habló que han tenido contratiempos. Sí. Y esta mañana yo quiero saber cuáles son los contratiempos, cuáles son los obstáculos ante esta situación. Pero Pedernera me pidió hace algunos minutos la palabra, así que vamos a aprovechar porque no va a estar todo el tiempo en Honduras. ¿Sí? No, en mi tiempo en el comité, que fueron 8 años, nos toca examinar cómo los estados cumplen con la convención. Son 196 países que ratificaron la convención y le hacemos recomendaciones. Honduras fue examinado en enero y las recomendaciones están ahí para que el Estado tome una hoja de ruta, y en estos temas es clarito lo que le hemos dicho, yo se lo voy a decir. Pero los 2 testimonios que nos han dado los médicos ponen sobre la mesa una cuestión que cualquier sociedad medianamente seria no puede esquivar, y es: cuando hablamos de temas tenemos que basarnos en la evidencia, y la evidencia sostiene que la pastilla del día después y la educación mejoran la calidad de vida de las niñas y de los niños. Entonces, por eso el comité en enero del 2025 le recomendó al Estado hondureño educación sexual integral en todo el ciclo escolar, particularmente en los grupos de niños más vulnerables, que son los que usted dijo, sí, los que están
alejados de los centros urbanos. Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, facilitación de anticoncepción moderna. Yo no sabía qué era moderna y pregunté, ¿qué significa? Moderna son todos estos métodos. No dejan secuelas, no dejan daños. Todo lo científico. Los métodos tradicionales son la abstinencia, por eso esa clasificación. Sí. No soy médico, acá hay 2 ginecólogos que a mí me relevan de decir barbaridades. Entonces, y le hemos dicho acceso a métodos anticonceptivos gratuitos. Eso impone al Estado una obligación, porque se trata de darles a las niñas la mejor calidad de vida. Y le digo, la evidencia a nivel mundial descarta toda esta mitología que se genera de desenfreno sexual de los niños, porque conocen mejor la sexualidad, porque tener educación sexual los afirma para defenderse de posibles abusos, de violaciones, de cosas tan graves como esas, hasta poder tener una sexualidad plena. Entonces, a uno le llama la atención cuando ve países que han avanzado en términos de regulación de todo este aspecto de la vida de nuestras sociedades y la evidencia, lejos de mostrar ese estado de caos, de liberación sexual, muestra que las sociedades se ordenan, los niños pueden vivir una infancia hasta los 18 años como todos desearíamos que la vivieran, pero para eso hace falta acceso a información de calidad basada en la evidencia, el facilitar métodos anticonceptivos. No podemos negar de que los adolescentes tienen relaciones sexuales. Lo que usted dijo, la generación de los 60, crecimos a los tumbos, a los golpes. Entonces, y a mí particularmente me ha llamado la atención, yo le decía a Ezequiel, aquí hay un planteo judicial que trata de frenar la entrega de la pastilla del día después, que ha sido una decisión valiente del Poder Ejecutivo, de la Presidenta, y los grupos que han venido a plantear eso han sido grupos de España, un país en donde hace más de 15 años que se aprobó esta ley, no pasó el caos que se anticipaba, pero además la evidencia, Ezequiel, ha sido contundente, demuestra todo lo contrario. Ha mejorado la calidad de vida de las niñas que podían cursar un embarazo no deseado. No estamos cumpliendo. Como Estado no estamos cumpliendo, según evaluación del comité. Tienen muchos debes para cumplir. Las recomendaciones es acceso a educación sexual integral desde todo el ciclo escolar. Ahí estamos incumpliendo. A mí me tocó, en el examen al Estado, yo tuve conocimiento de que cuando se aprobó la ley, el ministro de Educación destruyó unos textos en un programa, lo dije públicamente en la sesión, es una sesión pública y me parece que el Poder Ejecutivo tiene que tener coraje para que la sociedad hondureña sea una sociedad que avance en términos de protección de derechos de los niños. Para que recuerda y lo diga, yo conocí el set donde un ministro de Educación rompió un proyecto de ley, donde es que hace Melgar 30-30. Desde aquí lo hace, ahí en ese set. Okay. 2000. Bueno, yo puse... O sea, usted ha sido examinador del Estado de Honduras. Él ha sido, Renato, y yo creo que vale la pena explicar Pero qué así es el rapidito, comité. porque... Sí, ¿qué es el Comité de Derechos del Niño? El Comité de Derechos del Niño son 18 expertos que fueron nombrados, digamos, el espacio del comité fue nombrado cuando se hizo la Convención sobre Derechos del Niño. Y ese comité
es el que evalúa a todos los países y les hace recomendaciones. Somos expertos independientes que nos elige la Asamblea General de la Ginebra, ONU. ¿no? ¿Cómo? En Ginebra. En Ginebra. Sesionamos en Ginebra, sí. pero nos elige la Asamblea General en Nueva York por un mandato de 4 años. Muy bien, miren. Aquí está la jefa del programa de atención integral a la persona y familia, Rosa Marlene Flores. Rosa, después de que la presidenta tomó esa decisión, este caso de la píldora del día después está a nivel judicial también. Sí, fíjese. Sí, ¿De veras? Renato. Ok. Ella admite, se redujeron los embarazos en menores, pero tenemos contratiempos. Sí. No puedo decir que estamos al 100% ayudándole y facilitándole a las menores, no solo educación sexual, que ya sabemos que no existe, pero facilidades para que no se embaracen, sabiendo que tienen relaciones sexuales desde muy temprana edad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Cómo es que un Estado no puede enfrentar si tiene todas las herramientas a su favor para facilitar esto? Después de la pausa le pido, por favor. Ok. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por su opinión. En X la gente opina. Importante tema. Este país no puede seguir permitiendo que niñas sean obligadas a ser madres exponiendo su vida. La ley de educación para la sexualidad debe ser ley en el país. No aceptamos ese veto y seguiremos luchando. Geo escribe: montón de fundamentalistas religiosos se van a enojar si les enseñan educación sexual a los niños. Ellos tienen la culpa también de que no hay educación sexual en los colegios. Excelente que aborden el tema de la educación para la sexualidad. Es urgente en este país. No podemos dejar que más niñas sean obligadas a ser madres. Eso es tortura. Donald Funes opina: nadie niega la realidad, pero no cualquier solución es válida cuando está de por medio una vida humana que se quiere eliminar para que no estorbe el futuro de alguien que tomó decisiones irresponsables. Una buena educación sexual es necesaria, pero no ideologizada y sin Dios. Los problemas nunca se solucionan ignorando nuestros valores morales, el respeto a la vida, el fomento a la estabilidad familiar. Reconocer que la sexualidad es más que un asunto de hormonas. El aborto y la anticoncepción no son la solución. El amor responsable es posible. No se puede respetar la decisión personal de una madre cuando no se pregunta a la persona víctima de cada aborto en su vientre. Se trata de respetar el derecho a la vida del ser humano que está en el vientre de su madre. Ismael también escribe: el problema del embarazo temprano de la joven se debe a 4 factores. Número 1, pobreza, falta de educación, violencia. Y 4, sumado a las demás anteriores, la impunidad con que la justicia irresponsablemente permite estos hechos. Las instituciones afines también son las culpables. Carla escribe: la educación sexual es tan importante como las matemáticas, ambas salvan vidas. Se trata de brindar herramientas reales a niñas, niños y adolescentes. En su ausencia, aprenden por reggaetón, pornografía y redes. La educación salva vidas. Carla Medal, exdiputada, ha trabajado mucho alrededor de estos temas y por eso reconozco en Carla una mujer muy comprometida para reducir esos problemas que tiene la adolescencia hondureña. Bueno, terminemos aquí. ¿Qué tal el flujo de mensajes? Muchísimos mensajes. Muchísimos mensajes. Muchísimos, sí. Solo permítame. Yo sé que lo que nos va a decir usted es de trascendencia. Pero quiero en este momento, porque desde que lo dijo me generó inquietud, ¿cuáles son los contratiempos que enfrenta el gobierno después de que Xiomara Castro Sarmiento dijo que se distribuya esa píldora del día después? Bueno, ahorita la primera amenaza que tenemos es la demanda que hay hacia el Estado de Honduras para que se vuelva a prohibir el uso de la PAE, el uso y la comercialización. Ese es el principal problema que tenemos en este momento y está en la demanda en la Corte Suprema de Justicia, donde pedimos y pensamos que en manos de ellos está que se respeten los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Qué sala? En segundo lugar está en lo contencioso y va a ir a la sala laboral, me imagino. Laboral contencioso. Así es. Entonces, el segundo problema que tenemos es la ley de educación en salud sexual y reproductiva, porque ahí estamos comprometidos todos.
los padres, los maestros, la Secretaría de Salud, todos estamos obligados a brindar esta educación sexual. Y ahí al hilo sí quiero decir algo, doctora. Es cierto que la ley fortalece, reafirma la ley que vetó la presidenta. Sin embargo, la educación sexual, con el marco legal que tenemos, ya se puede dar. ¿Por qué? Porque hemos ratificado la Convención sobre Derechos del Niño, porque el Código de la Niñez establece el derecho a la salud, a la educación, y porque la Constitución también lo establece. Por eso ya teníamos unas guías elaboradas para la educación sexual. Entonces, para que no quede en el imaginario de la gente que si no hay esa ley no se puede educar, sí se puede educar. El próximo paso podría ser implementar las guías y fortalecer, claro, en las acciones del gobierno con una ley específica de educación sexual. Pero debemos educar y podemos educar sexualmente con el marco legal que tenemos. Perdón, Correcto. doctora. Gracias. Estamos obligados todos, la familia, la iglesia, la comunidad y la Secretaría de Educación. Nosotros estábamos listos ya para empezar a revisar esa guía, actualizarlas, modernizarlas, como decía el doctor, en base a los métodos modernos. Y modernos quiere decir lo mejor que hay en el mundo. Nosotros como Secretaría de Salud tenemos unos implantes que tienen un valor de 5.000 lempiras y son gratis en los establecimientos de salud. Tenemos DIU de 2 tipos, tenemos condones, tenemos píldoras para tomar diariamente, tenemos varios métodos modernos y que están accesibles y, como decía, tienen que ser gratuitos, están gratuitos. Pero ¿cuáles han sido otros de los problemas? Esas campañas de desprestigio que hemos tenido de grupos antiderechos que le han permitido a las personas tener cierto temor. Pero creo que este es un programa que nos ayuda a eliminar esos mitos que se tienen sobre la PAE y que al mismo tiempo decirles que los tenemos en los 1.800 establecimientos de salud, que son gratis, que están accesibles y que esas barreras las podemos corregir a corto tiempo, pero que necesitamos el apoyo y el compromiso de todos. ¿Saben en qué pienso? Hagamos una encuesta en Honduras. ¿Cuántos de nosotros vemos la sexualidad sin morbo, sino lo lindo de la sexualidad? Yo les digo, la mayor parte de los hondureños que no hemos tenido educación sexual, vimos y hasta que nos muramos seguiremos viendo la sexualidad con puro morbo. Cuántas desgracias nos han sucedido por no tener educación sexual y ver la misma con morbo. Muertos. Tantas tragedias que ocurren. Yo no entiendo por qué somos reticentes a esta educación sexual. Me va a decir, Renato no me quiere dar la palabra, solo espéreme porque estoy aquí con el CONADE y la forma como me está viendo. Un matiz, a mí me parece importante introducir un término. Sí, doctor, por favor. Renato. Es educación sexual y afectiva. Es afectivo sexual, sí. por quitarle esa carga morbosa. La sexualidad es una actividad humana muy engrandecedora y positiva, lo cual no quiere decir que estemos fomentando una sexualidad libre e irresponsable, sino una sexualidad consentida, asertiva y que nos potencia y nos hace pues mejores personas más felices y más integradas en el mundo en el que vivimos. Afectivo sexual, no morbosa. No, afectivo. Correcto le digo, pero la falta de educación sexual nos lleva a eso. ¿Sí? Pero lo que usted ha dicho es lindo, educación sexual afectiva. ¿Cuántas parejas teniendo formación sexual afectiva no hubiesen roto su compromiso matrimonial? Se lo aseguro. ¿Cuántas parejas formadas con educación sexual afectiva hubiesen tenido otro desenlace como pareja y en la formación de los hijos? Pero ver el sexo desde la perspectiva estrictamente morbosa, triple X, ¿cómo nos ha afectado la familia y la sociedad? Por favor, tenemos que internalizar eso.
Entonces, Renato, el CONADE tiene un y es que planteamiento en aquí, por realidad, favor, abogado. Cuando hablamos de este tema, tenemos que ver esa contraparte. Ya usted mencionaba algunos datos y hablándolos en términos concretos, más de 20,000 adolescentes se embarazan cada año. Y ese dato es muy poco lo que ha bajado, lo que decía usted anteriormente. Un 12%. O sea, más de 20,000 adolescentes embarazadas y ya sabemos todo lo que implica un embarazo de adolescente, ¿verdad? Sí. Muchos derechos que se ven muchas veces limitados, como la educación. Y cuando hablamos de que estas cartillas traen otra desinformación o que las adolescentes van a actuar deliberadamente en cuanto a las relaciones sexuales, las redes sociales, las adolescentes tienen teléfono celular en donde están más bien recibiendo información muchas veces tergiversada sobre lo que es la educación sexual, y es lo que se quiere regular con lo de las cartillas educativas. La educación es transformadora. Un adolescente que tiene educación no solo va a pensar en cuidarse para no embarazarse, sino que también va a tener de repente relaciones sexuales responsables. Claro. Eso es muy importante porque ya están sosteniendo relaciones sexuales en edades tempranas. Entonces la educación debe de priorizarse y esa es una responsabilidad del Estado porque el Estado de Honduras ha ratificado la Convención de Derechos del Niño. Y desde el momento que las autoridades la ratifican, se comprometen a cumplir con las recomendaciones que recientemente, ahora mismo en el mes de enero, se evaluó al Estado de Honduras respecto al cumplimiento de la Convención. Y hay muchos desafíos pendientes, Renato, y uno de estos es el tema del acceso a la educación integral, el acceso a métodos de planificación familiar modernos, oportunos y gratuitos, porque hay una realidad que no podemos ver. Nosotros vemos adolescentes que resultan embarazadas en las comunidades tierra adentro. Ya los padres de familia dicen, porque un comentario que mencionaban ahí, que los padres de familia son los responsables de la educación de los hijos, pero si no tienen educación los padres, ¿cómo van a dar educación sexual a los hijos, verdad? Entonces, en los centros educativos deben de comenzarse a educar a los niños, a los adolescentes, en estas temáticas para prevenir toda esa problemática que rodea la vida de los adolescentes. Vamos a ver así, en un minuto, como CONADE, ¿qué sugiere al gobierno de la República en el tratamiento de esta temática? Una que cumpla con los compromisos. Para usted no está cumpliendo plenamente. No está cumpliendo plenamente. Estamos debatiendo sobre un tema que es una deuda social realmente que se tiene como Estado con los niños, niñas y adolescentes en el país, Renato. Ayer nos decía el viceministro de Salud que hay ahora mismo en algunos hospitales más de 40,000 unidades, y aquí no me deja mentir la autora, de esa pastilla de la PAE. Pero ¿por qué no accesan los adolescentes? Que ya están sosteniendo relaciones sexuales tempranas. No llegan a los centros de salud a pedir información sobre métodos de planificación. Porque no tienen ellos porque no hay educación, información, no hay orientación, no hay información. Correcto, y todo se maneja en forma tergiversada, porque la educación que los adolescentes están recibiendo es la que ven en redes sociales. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con una problemática que es alarmante y que está colocando a las adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad, Renato? Y eso es responsabilidad del Estado. La educación es responsabilidad del Estado. Y nosotros abogamos por la educación porque, como lo decía al inicio, es transformadora, y sobre todo en estos temas en donde hay mucho prejuicio, mucho tabú, y que eso es lo que retrasa muchas veces que avancemos. A nivel de la región, Renato, de Centroamérica, somos los primeros en la cantidad de adolescentes embarazadas, y a nivel de Latinoamérica ocupamos el segundo lugar de mujeres embarazadas en edades tempranas. En Centroamérica. Entonces, primero. En Centroamérica primero y en Latinoamérica en segundo lugar. Entonces, ese dato es realmente preocupante y nos debe llamar a una reacción y una respuesta inmediata, Renato. Esto no se puede posponer. La educación integral a los adolescentes desde edades tempranas, porque bien lo decía uno de los panelistas, cuando un niño y una niña tiene educación sexual, lógicamente adecuada a las edades. Por ejemplo, un niño en la edad preescolar
que se le enseñe cuáles son cómo se llaman sus partes, sus genitales, Renato, porque hasta eso hay una, y lo hablaba la abogada, era una capacitación la vez pasada, que en las comunidades le dan diferentes nombres y muchas veces los niños están siendo abusados sexualmente por parientes, por vecinos, por conocidos, y le dan un nombre equivocado a los genitales y los padres de familia nunca se enteran que los niños están siendo abusados sexualmente. Sí. Entonces, ¿cómo educamos? Lógicamente adaptadas a las edades de los niños desde que están en edad preescolar, a conocer sus genitales, a enseñarle que su cuerpo no debe ser abusado, tocado por otras personas, y que esto vendría dándose en forma progresiva en los diferentes ciclos educativos. Sí. Y vuelvo y repito, Honduras ratificó la convención y por lo tanto se compromete o se debe comprometer a cumplir con todas las recomendaciones que le ha dado el comité y dar una respuesta interinstitucional, porque este no es un tema, Renato, solo de salud pública y educación. Es una respuesta que debe de intervenir todas aquellas instituciones que tienen responsabilidad en temas de niñez y juventud en nuestro país. Bueno, aquí los científicos dicen, no es abortiva esa píldora. Y este ha sido el puntito de controversia, porque la iglesia dice, se interrumpe a una criatura de Dios que está en el vientre de esa madre. Y aquí lo han explicado todo. Pero profundicemos con la educación sexual. ¿Cuál es el temor de la educación sexual? Yo en los últimos 2 años he visto que estamos desnaturalizando el sexo, que esa educación sexual, sí, no solo nos lleva a la promiscuidad, sino a aceptar como natural el homosexualismo. Esos son los argumentos que yo escucho aquí. El lesbianismo. Y el último debate fue que a través de estas guías o de la educación sexual nos estamos volviendo tan liberales que si una mujer justamente nace como mujer, pero si se siente hombre, entonces que el Estado la admita como hombre, e igual con los hombres que se sienten mujeres. Ese es el debate que tenemos. Me imagino que ustedes en España ya superaron ese debate. ¿O no? Le quiero decir. Tiene que ver una cosa con la otra, Renato. Mire, ¿Cómo de una cosa con la otra? No, porque es que. Yo le entiendo, pero. Esa ley que vetó la presidenta no tenía nada que ver con el matrimonio igualitario, o sea, matrimonio entre personas Por eso le digo, esto es lo que nos impide, estas cosas nos impiden desinformación, tener desinformación y consensuar para aplicar educación sexual en nuestras escuelas. Estos son los temas que nos dividen. Mire, Renato, yo creo que debemos decirlo. También hay un tema religioso. Es que lo hay, claro. Y el Estado es laico. El Estado es laico. Tenemos que, y en tema de derechos humanos, respetamos y somos, todos creemos, tenemos nuestras propias creencias y hay libertad en esas creencias. Yo, por ejemplo... ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios y tengo una excelente relación con Dios, es más, creo que he sido una persona muy bendecida en mi vida. Sin embargo, yo, por mis creencias, yo no voy a interferir en si la doctora quiere tomar una PAE, porque ese es un derecho de ella y ella va a elegir. Muy bien dicho. Yo creo en Dios y creo en las 3 causas de interrupción de un embarazo. Creo en Dios y digo yo, estaré pecando, en mi formación estaré pecando, Dios mío, pero yo sí creo y comparto a quienes luchan por la interrupción del embarazo en 3 causas. En 3 causas. Y tampoco esa ley tocaba el aborto, fíjese. Claro. No. Yo creo que debatir es bueno para la sociedad. Esto que está pasando en este programa, que en Honduras se discuta este tema, pero se discuta sobre una base seria, basada en la evidencia, no en generar mitos,
mentiras y expandir el miedo, eso no ayuda a las sociedades a crecer. Sí, hay que discutir estas cosas, hay puntos de vista diferentes y lo bueno es que esos puntos de vista diferentes encuentren un lugar común de convergencia que es mejorar la vida de los hondureños. ¿Pero qué pasa en Honduras? Vivimos en el limbo. No llegamos nunca a un consenso definitivo sobre problemas que nos están afectando seriamente. Yo vengo de un país, usted lo dijo al inicio, en donde hemos pasado todos estos debates. Yo le decía a Ezequiel, cuando uno, el mito deja de ser mito y ve lo que pasa, ya estas cuestiones forman parte de la cotidianeidad y develan de que la catástrofe que se iba a venir no aconteció. En las sociedades, voy a aclarar, estamos hablando de la PAE, que no es una pastilla abortiva. Correcto. Pero colocaron el tema del aborto aquí y el comité le ha recomendado al Estado hondureño despenalizar el aborto en todas las circunstancias para las niñas, con participación y opinión de las niñas, consentimiento informado. Esa es una, no la dije porque no era. No es que pero yo creo que no es un tema que lo estamos tocando. No, pero está bien que lo diga. A mí me parece correcto. Pero hay que quitarnos esas vendas ya. Pero salgamos de la educación sexual. Tenemos 1 hora 30 minutos hablando de eso. O sea, a mí me parece que este tema es oportuno también. Lo que sí es que lo que he vivido, lo que he visto en otros países, es que no andan. La gente no anda por el mundo buscando hacerse un aborto. Entonces, también pongamos las cosas en sus justos términos. Es un acto médico duro, posiblemente, no sé si situarlo así, pero es un acto médico que en algún momento ocurre en situaciones muy excepcionales. Pero en nuestras sociedades, la experiencia de Uruguay no fue esa. La otra cuestión que quiero poner para alimentar las cifras, para que Honduras vea por qué es una necesidad avanzar en métodos anticonceptivos modernos. El 50% de los embarazos de adolescentes son productos de violencia y abuso sexual. Entonces, ese dato es incontrastable y ese dato se revierte una vida signada por la violencia y un embarazo no deseado de un abuso con la pastilla del día después, correcto, que no es abortiva, como ya lo dijeron los ginecólogos que nos acompañan. ¿Quién nos ha dado una solución ante esta macabra realidad? ¿Quién nos ha dado una solución? Más allá de lo que yo creo, política, doctrinaria, filosóficamente o espiritualmente, ante esta macabra realidad que nos acaba de decir Pedernera, ¿quién ha tenido una solución, un planteamiento, una opción para evitarlo? Más que la controversia. ¿Usted quería intervenir, doctor? Y después vamos con la doctora. Sí, en España decimos, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente, ¿no? Estamos aquí debatiendo de cosas muy trascendentes, muy importantes, y el progreso es algo colectivo, común, pero hay un hecho incontrovertible y muy importante que es el que, por el que se me requirió que viniera a Honduras a apoyar esta causa. Existe la posibilidad de una regresión en algo tan sencillo como la dispensación de la píldora de anticoncepción de emergencia. Y además los dictámenes que apoyan esta regresión en suprimirlo los he podido leer, muchos de ellos es de farmacéuticos españoles, catedráticos, y se basan fundamentalmente en afirmar de forma categórica que es abortiva. No se puede hacer una ley que repercute en tantas personas, en tantas niñas que no conocen el tema, en violencia sexual. No se puede hacer en base a una mentira científica. Eso es fundamental y tiene que quedar, yo creo que es lo más importante. Todo lo demás no deja de serlo y es la derivada. Pero cuando existe la posibilidad de dar un paso atrás
y ni siquiera permitir, o que tenga que ser clandestina la adquisición de esas píldoras de anticoncepción de emergencia. En España también hemos vivido realidades muy duras. Yo he luchado mucho por la libre dispensación de la píldora de anticoncepción de emergencia cuando estaba en plena efervescencia de la sociedad científica con el gobierno español en aquel momento, porque me parecía que hay que ir dando pasos. Lo que no podemos es uno para adelante y otro para atrás. El objetivo ya lo sabemos, es todas estas cosas que estamos planteando y que me parecen básicas, pero no permitamos regresiones. Las regresiones en algo tan básico y sobre todo basado en una mentira científica no se pueden tolerar. No sé es por un qué. riesgo. Con la demanda es un No sé riesgo. por qué. Hasta en este momento se me abren los ojos. Yo siento que ustedes creen que pronto habrá una resolución judicial contra la decisión, no contra la decisión de la presidenta, no, habrá una decisión judicial, una resolución judicial declarando abortiva esa píldora del día después. No, La doctora dice que por ahí. no, es que en este momento Mire, creo que ahí está la gran preocupación de ustedes. Quiero decirles que ese es el gran miedo que tenemos. Y nosotros como sociedad de gineco estamos en la obligación de hacerle entender a la población que la píldora anticonceptiva no es abortiva. Hay varios puntos, Renato. Uno de ellos que tiene que quedar claro, los expertos en leyes tienen que basar sus fundamentos de decisiones en base a situaciones científicas, si no seremos una burla a nivel internacional. Es como que este mueble es blanco y los abogados digan que es negro y por esa ley identifiquen que eso es negro. Eso sería catastrófico. Hemos sufrido sabiendo que somos el único país del mundo que la crea abortiva. Que se promueva. El Estado está en la obligación, lo repito, de dar hablar de planificación familiar. Y al saber que la píldora anticonceptiva de emergencia no es abortiva, es una opción. Es una opción, una segunda oportunidad, una oportunidad de emergencia en donde la falencia de educación sexual está por los suelos. Como le repito, quisiéramos que llegaran a nuestros consultorios, quisiéramos que habláramos con las pacientes y poderles ofrecer el mejor método de planificación familiar. ¿Qué tenemos ahorita? La píldora anticonceptiva de emergencia en todos los establecimientos de salud, en donde las pacientes pueden llegar, adquirirla y con la seguridad, la plena seguridad que no es abortiva. Y mire, otro punto controversial, y usted lo mencionó, el aborto. Todos aquí amamos la vida. Y los que somos ginecólogos, ¿qué ginecólogo quiere provocarle un aborto a una paciente? Buena observación del doctor. ¿Qué mujer quiere provocarse un aborto? Ninguna. Ninguna. Y si le ofreciéramos la oportunidad de no embarazarse, no la someteríamos a esa decisión. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Médicas. Cuando les hablo a mis estudiantes del aborto, abran su mente, no juzguen a la persona. Usted no sabe lo que está viviendo esa persona en ese momento y por qué tomó la decisión. Es una decisión que se va a resolver en 2, 3 días, pero le aseguro que le va a quedar toda su vida y no la hubiese querido tomar. Si el Estado les ofrece un método de planificación de emergencia en donde evita, se resolvería muchos problemas emocionales, una sexualidad feliz, contenta, con toma de decisiones que la van a hacer a ella seguir adelante. Honduras, yo he leído mucho de que la ciencia y Dios no están divorciados. No están divorciados. Pero, hasta este momento, ¿quién en Honduras ha ofrecido una política pública de los presidentes que hemos tenido, de los congresos que hemos tenido? ¿Quién ha aportado una idea materializada en ley para evitar esta tragedia que yo les relaté al comienzo del programa? ¿Quién? Todos los años seguimos teniendo problemas con niñitas embarazadas a los 11, 12, 13 años. Muerte de esas niñitas, abusos sexuales por doquier. Miren, la falta de educación sexual en el país, es una tragedia para Honduras.
Yo la compararía con lo económico o con otras áreas, se lo digo con toda franqueza. Renato, en Honduras cada 4 horas una niña es abusada sexualmente. ¿Quién ha trabajado en función de que alguien de la familia no abuse a esa niña de 11, 12 años? Más allá de lo que dice el Código Penal de Honduras. Y lo preventivo. Y ahí tendría que trabajar. Y lo en la preventivo. prevención. Y la educación que se convierta en una herramienta preventiva. No, yo creo que es tiempo que abramos bien los ojos. Abramos bien los ojos, hondureños. Seguir así como hemos estado es, ¿saben qué? Multiplicar las tragedias, frenar el futuro de nuestras niñas. Si hay más mujeres que hombres en Honduras y se nos dice que mientras no seamos capaces de darle lugar a las mujeres, seguiremos multiplicando la pobreza. Entonces, ahora me doy cuenta cuál es la preocupación de ustedes, francamente. Lo olí en el último momento que viene una resolución judicial contra la distribución de esta píldora. Bueno, vamos a la pausa. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Del juicio más severo al tiempo cumplido. El final de Mata Ballesteros. Ayer en TN5 Estelar a las 10:24 dimos esta noticia. Que un juez dijo ya cumplió el tiempo este hombre, ya llévenselo para su país. Pero ¿saben qué? Se puede apelar todavía. Una de las hijas de Ramón Mata viaja hoy a los Estados Unidos, si no es que ya viajó. Él, contrario a lo que decía la Constitución de la República, que no se podía extraditar a ningún hondureño, fue sacado por agentes de seguridad del Estado y agentes de la DEA en los años 80. De su casa aquí en Tegucigalpa, llevado a Estados Unidos, se le condenó allá en Estados Unidos. Imputado por asuntos de la muerte de un agente de la DEA en México, Camarena, y por tráfico de drogas, Juan Ramón Mata Ballesteros, el hombre que dijo que le ofreció al Estado de Honduras pagarle toda su deuda externa. En aquellos tiempos no era el montón de dinero que tenemos hoy de deuda externa. Pero la noticia es que ayer un juez dijo, no hombre, ya cumplió el servicio, este hombre está muy enfermo, llévenselo para Tegucigalpa. ¿Quieres saber más de esto? Lo invito a que entre ahora mismo a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. El bombardeo a diario de letras sexuales, bailes como el reggaetón, acceso a redes sociales sin control de nuestros jóvenes, los somete a diario a una normalización del sexo desenfrenado. Esto es un lavado cerebral de que el sexo es libre y sin consecuencias para los jóvenes. Las familias pueden participar en el proceso educativo, pero no deben obstaculizar el acceso a una educación que protege a niñas, niños y adolescentes. A los gobiernos no les ha interesado la niñez ni la juventud. No aprueban leyes para la prevención de abuso sexual. El Estado es responsable de las violaciones y embarazos. Por no educar masivamente a la población, el dinero público se usa en política y corrupción. Luz, solo pásame, Carlos. Aquí hay un hondureño con una idea extrema, pero dice que es lo que necesitamos. Se las leo. ¿Y por qué mejor no la pena de muerte para los verdaderos culpables como los abusadores o violadores? Todos opinan abortar al inocente y no al culpable. Este hondureño se fue al extremo, ¿eh? ¿Sí? Realmente. Bueno, extremos hay en todos lados, en Europa, no digamos. En Europa también, en España dice, también, claro que sí. Solucionemos esto con la pena de muerte, dice este hondureño. Bueno. Me parece muy radical.
No, hoy tiene un poquito menos de amigos y más enemigos la doctora. La doctora Doria Carrasco, pero lo que uno piensa tiene que decirlo. Lo que científicamente está comprobado. Sí. Los derechos de las personas. Y respetando, bueno, respetando el criterio de la gente que disiente de lo que usted opina o lo que opinan ustedes. Es que esto así es. Pero el tema no se puede eludir. Pero la obligación del Estado. El tema no se puede eludir. Lo peor que podemos hacer, Renato, es quedarnos callados ante una problemática que ha desbordado realmente las capacidades del Estado. El doctor Ezequiel Francis Pérez Campos me ha pedido unos segunditos. Bueno, creo que es importante, de acuerdo a lo que conozco que se publica, que se dice, que se opina respecto a la píldora de anticoncepción de emergencia, la píldora del día después, además de su mecanismo de acción, que creo que hemos dejado muy palmariamente claro en el debate, sus efectos secundarios. También se arguye como causa de no facilitar el acceso fácil a las mujeres a esta píldora. Se le atribuyen efectos deletéreos sobre las mujeres, sobre su fertilidad, sobre provocación de cáncer en el ovario, en las trompas, sobre incluso, me comentaron una noticia muy curiosa de que las mujeres se quedaban ciegas a consecuencia de la utilización. Esa me la ha comentado gente de Honduras. Es muy importante hacer saber a la población, a los profesionales, que a veces no malintencionadamente, a veces simplemente por desconocimiento, no lo saben, que es una píldora con unos efectos secundarios mínimos, limitados, que no requieren en la mayor parte de los casos más que un tratamiento sintomático o ningún tratamiento, y que tienen que ver con la alteración del ciclo menstrual, que antes decía la doctora, o con pequeñas molestias tipo náuseas, dolor de espalda, dolor en el bajo vientre, muy leves y muy limitados. No es una bomba hormonal, ese argumento se utilizó mucho en España, es una bomba hormonal, es una cantidad sin precedentes de hormonas que se atribuye a la mujer y va a causar trombosis, va a causar cáncer. No es cierto. Y en España se comercializó en el 2001 y hay dispensación libre desde el 2009, son más de 20 años. Sí. Y no ha pasado nada. Okay, gracias, doctor. Usted tiene unos datos rapidito porque ya el tiempo se nos agotó. En el año 2023 tuvimos alrededor de 24.000 embarazos en adolescentes. En el año 24, como le decía, hemos reducido 2.800. Entonces vale la pena invertir, vale la pena el apoyo, vale la pena hacer promoción. Tenemos en los 1.800 establecimientos de salud píldoras anticonceptivas de emergencia gratis y están accesibles. Solo permíteme, Carlos, unos segunditos también para Pedernera, para Luis Ernesto Pedernera Reina. Gracias por la posibilidad de tener este intercambio. Ojalá que la justicia esté a la altura de lo que las niñas y las adolescentes necesitan de la para tragedia su salud. de ellos. Porque otro dato más, a menor nivel educativo y menor situación económica, las cifras se disparan. Y una decisión de prohibir este método anticonceptivo significaría seguir condenando y profundizando la desigualdad, porque los sectores medios altos resuelven de otra forma porque tienen recursos para llegar a métodos anticonceptivos.